Bueno, al curso, por ponerle un nombre, le pusimos Biología del tejido óseo, evidencias actuales y aplicación en la práctica odontológica. Y les quiero contar una historia. En realidad, este curso en sí mismo era un curso que estaba planificado para realizarlo en facultad de manera presencial en 12 horas. Cuando apareció la pandemia y se nos vino todo esto encima, Fernando, Beatriz, Marcelo, a quienes agradezco por la deferencia de todo el acompañamiento en el momento previo del curso, bueno, con ellos conversamos fundamentalmente con Fernando, que era el nexo con la escuela, y con la escuela de graduados, y bueno, y surgió la posibilidad de hacer un espacio virtual, pero ya eran 12 horas, era como una masa muy grande, entonces lo que yo pensé fue hacer un curso, este curso de 3 horas, ver si nos quedan elementos que ustedes quieran seguir desarrollando, poder hacer como un nuevo espacio, un nuevo momento de intercambio en otro viernes o en otro momento. ¿Ah? Y bueno, el curso intentó mantener la misma estructura, vamos a ver si cortando un poquito algunas cosas, podemos completarlo. Y en realidad el curso presentaba o se presentó con como con tres grandes módulos. Un módulo inicial que es el tejido óseo desde el punto de vista tisular y su análisis y un poco profundizar en algunos aspectos, más que nada para ponernos a tono, para ver cosas nuevas que puedan existir o estarse conversando. Después un espacio referencial a las disciplinas y a las especialidades. En realidad yo no sabía bien cuáles iban a estar presentes y el tiempo para poder hacer búsquedas de artículos de cada una de las disciplinas en realidad no me dio a mí para poder hacerlo. Simplemente lo que traje fueron algunos artículos para que ustedes vean por dónde va el estudio del tejido óseo en la actualidad. Yo lo que hice fue abrir cielo y ver año 2020 cuáles eran algunos estudios que pudiéramos traer para ver fundamentalmente por dónde va, en qué se está trabajando. Pero obviamente que será un desafío después de cada una de las disciplinas de poder realizar búsquedas para poder ver por dónde anda transitando. Y un capítulo que me parece importante es cómo investigar al tejido óseo, cómo indagar acerca del tejido óseo. Y bueno, tres como grandes capítulos que tienen que ver con los modelos experimentales que hoy por hoy existen en tejido óseo y en los diferentes ámbitos disciplinares, fundamentalmente para que ustedes sepan de dónde pueden surgir conocimientos, y en eso les traigo algunas experiencias que se realizan en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Histología. Yo tuve la suerte tenemos la suerte de trabajar en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, y en uno de los pasajes que me tocó hacer a través de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, pude conocer el laboratorio de histología, que fue un punto de partida, eso fue en el año 2013, y ahí pude conocer varios modelos experimentales que se están desarrollando, que en facultad capaz que no se conoce mucho, que se trabaja en eso, y que existe esa posibilidad. Me parecía bueno comentárselos, son modelos experimentales en animal, que en el tejido óseo se trabaja mucho, y después en algunas áreas que nosotros estamos trabajando, como el área de cultivo celular y cómo podemos aplicar eso a la biología ósea, y por último algunas indagaciones que estamos haciendo, más en el plano del desarrollo del tejido óseo, que estamos con una nueva idea de comenzar una línea de investigación vinculada a la sutura media palatina y se las queríamos comentar. Así que bueno, ese es como todo el mapa y el recorrido de lo que vamos a hacer, ojalá nos dé el tiempo. Y bueno, y cuando ustedes consideren hacer alguna consulta o algo, por supuesto que me cortan, me interrumpen y hacemos la consulta. ¿Bien? Así que bueno, la mesa está servida. Empezamos y vamos a empezar con lo que sería como el primer segmento, que sería el tejido óseo desde el punto de vista tisular. Vamos a dedicarnos como a 5 tópicos que me parece que son buenos para poder hacer el abordaje del tejido óseo, que es, bueno, el tejido óseo como una variedad de tejido conjuntivo con funciones especiales, poder visualizar la definición del tejido óseo. Después analizar los 4 componentes básicos que tendría como tejido conjuntivo especializado, que son los elementos celulares, los elementos fibrilares, los elementos no fibrilares, y un poco
los componentes inorgánicos, pero en particular los procesos que dan origen a esa constitución del tejido conjuntivo como especializado, que es el proceso de mineralización. Entonces la idea es en este primer segmento, que es la biología ósea en sí misma, es poder abordar como estos 5 tópicos junto a ustedes. Vamos al primer tópico, que sería el tejido óseo como variedad de tejido conjuntivo con funciones especiales, ¿no? Entonces, una primera definición del tejido óseo para poderla como manejar y tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de los 4 tejidos básicos que existen en el organismo, que son el epitelio, el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conjuntivo, el tejido óseo es una variedad de tejido conjuntivo y por tanto ya vamos a visualizar que tiene estructuralmente 3 componentes básicos, que son las células por un lado, la matriz fibrilar por otro lado y la matriz no fibrilar como un tercer componente. Esa matriz no fibrilar es la que antiguamente, o actualmente también algunos autores la siguen llamando, a mí me parece un poco, no me parece muy adecuado el nombre de matriz fibrilar amorfa, y en realidad cuando hablamos de algo que es amorfo, hablamos de algo que no tiene forma, y en realidad la matriz no fibrilar tiene moléculas y proteínas que tienen una forma exquisita en su composición, de modo que sería un término que me parece habría que ir corrigiendo de poder mencionar, y por eso yo hago alusión acá al concepto de matriz no fibrilar. ¿Por qué el tejido óseo es un tejido especial desde el punto de vista de la clasificación de los tejidos conjuntivos? Bueno, yo ahí puse especializado y en realidad tendría que haber puesto con características especiales. En realidad hubiese sido el mejor término. Porque en realidad las características especiales que presenta el tejido óseo, que la comparte con la dentina y con el cemento, que seguramente los recuerdan, tienen presentes, es que son tejidos conjuntivos que tienen su matriz orgánica mineralizada. Y por tanto, en los tejidos mineralizados aparece un nuevo componente que es la hidroxiapatita, asociada a los componentes especialmente fibrilares. ¿Ah? Vamos a ver que también a los no fibrilares, que son responsables de parte del proceso de mineralización, de la fijación del calcio, etc. Entonces, podríamos definir al tejido óseo como un tejido conjuntivo con condiciones especiales. El tejido conjuntivo sabemos que tiene 3 componentes, que son los elementos celulares, fibrilares y no fibrilares. La característica especial es la presencia de tener matriz inorgánica, hidroxiapatita, cristales asociados a los componentes orgánicos, y es por eso que esa sería la clasificación podríamos decir, tipológica del tejido óseo como un tejido conjuntivo. Bien, partiendo de esa base, me parece que tenemos que hacer mucho énfasis en un concepto que a veces parece que, capaz que sin querer, y porque algunas bibliografías nos llevan a eso, en realidad poder distinguir la diferencia que existe entre el hueso y el tejido óseo, ¿verdad? Nosotros sabemos, clasificamos siempre, o hablamos cuando hablamos de la clasificación del tejido óseo, y quizá ustedes lo recuerden, de su pasaje por histología en su formación académica, o de la lectura de materiales que ustedes leen, de que se clasifica el tejido óseo como hueso esponjoso, como hueso trabecular, y ahí empieza a aparecer una confusión entre la diferencia que existe entre el hueso y el tejido óseo. Y a mí no me parece menor hacer una referencia junto a ustedes en un curso de profundización, en un conversatorio de posgrado sobre tejido óseo, poder hacer la disquisición entre los niveles de organización biológica que marcan cosas distintas. Una cosa son los tejidos, que estarían como en esta imagen más a la derecha, ¿no? Acá estaría representado el tejido óseo con su variedad compacta y esponjosa en un hueso seco, pero en realidad esto representa el tejido óseo, ¿sí? Ese tejido óseo, cuando se agrupa con otros tejidos, algunos que acá no están, pero podríamos encontrar al periósteo en la superficie externa, al endostio en la superficie interna, a la médula ósea, formando parte del conducto que forma, por ejemplo, en este caso, a un hueso largo, en realidad vemos como la agrupación de varios tejidos da origen a un órgano, que ese órgano es el hueso. Y esos huesos después se organizan en diferentes posiciones, estructuras, localizaciones,
características macroscópicas en lo que son los sistemas, y en este caso el sistema esquelético, o en nuestro caso en el marco del sistema estomatognático. Entonces, me parece muy importante que tratemos de conceptualizar de que el hueso y el tejido óseo son cosas diferentes. Entonces, probablemente cuando leamos una bibliografía y leamos hueso trabecular, en realidad estemos frente a algo que tiene algo contradictorio desde el punto de vista conceptual, y a mí me parece que sería bueno hablar de tejido óseo, esponjoso si quieren hablar de tejido óseo compacto, deberían incorporar otra característica, que es si presenta o no laminillas, que ahora vamos a ver, pero en realidad no sería del todo correcto decir que al tejido óseo lo podemos clasificar como hueso trabecular y hueso compacto. Porque el hueso es el órgano, y entonces esa es una característica que me parece que más allá de que para muchos de nosotros sea obvia, ¿ah? El hueso en el sistema estomatognático es la mandíbula, es el maxilar, y el tejido óseo es uno de sus componentes constitutivos. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar del tejido óseo, de ese componente que constituye a los huesos como órganos, que es el lugar donde en la normalidad encontramos al tejido óseo. A veces podemos encontrar algunas calcificaciones en algunos lugares, pero no son normales. En principio, la localización exclusiva del tejido óseo es en los huesos. ¿Ah? Hecha esta salvedad, ahora sí podemos incorporar o entrar en el análisis más descriptivo de estos 4 componentes que queremos pensar del tejido óseo junto a ustedes, o que quiero pensar junto a ustedes, que son los elementos celulares, fibrilares, no fibrilares y inorgánicos, y en particular la mineralización. Vamos a empezar entonces con los elementos celulares. Nosotros habitualmente para trabajar los elementos celulares usamos esta lámina. Esta lámina fue hecha por Pablo Rossini, que seguramente muchos lo recuerdan de verlo en facultad. Pablo este año nos dejó y yo quería hacerle un humilde homenaje. Está mirando desde otro lugar, a la cátedra y al microscopio. Entonces estar hoy acá en la cátedra justo y viendo sus láminas, a mí me parece que es bueno para poder recordarlo. Así que hoy un recuerdo a Pablo. Se fue en la pandemia, entonces la facultad no pudo quizá hacerle el homenaje que se merecía. Acá estábamos todos mucho más jóvenes, es cuando yo recién me había incorporado a la cátedra, hace unos años. Este es nuestro ex laboratorio, ahora el laboratorio fue transformado en un salón de clase y estamos trabajando conjuntamente en el laboratorio de anatomía patológica. Y bueno, a Pablo agradecerle todos estos materiales didácticos que nos dejó para poder trabajar junto a nuestros estudiantes. Era un apasionado del tejido óseo, y en realidad a mí la pasión que yo siento cuando trabajo con el tejido óseo se la debo a él, así que quería hacerle este pequeño homenaje. Bueno, en estas imágenes que Pablo las hacía a mano, Pablo, tenemos los originales que tenemos en algún momento la idea de que después de la pandemia poder mostrarlos para que se vean. Estos originales son todos hechos a mano por Pablo, y todas estas cosas que ustedes ven acá están hechas todas con puntitos en ese momento lapiceras Pilot, que eran de diferente grosor, y entonces están todas construidas estas células sobre la base de ese diseño. Bueno, esta imagen simplemente lo que nos muestra es una trabécula de osificación. Es una trabécula de osificación endoconjuntiva porque está al lado de un periósteo. Esto representa un periósteo con su porción fibrilar y su porción celular u osteogénica, como nosotros la llamamos. Y a partir de acá, más o menos, podríamos pensar que comienza el tejido óseo, ¿no? Entonces, esta parte o esta representación es un segmento de un hueso, y ese hueso presenta 2 tejidos acá que nosotros estamos viendo, que son el periósteo y el tejido óseo. Por eso me parece importante diferenciar al hueso del tejido óseo como estructuras distintas, ¿no? Bueno, dentro del tejido óseo nosotros vamos a encontrar desde el punto de vista celular 5 grandes células, ¿no? O 5 tipos de células. Vamos a encontrar primero a las células que el tejido óseo comparte con el cartílago, que son las llamadas células osteoprogenitoras. Son células que tienen un estadio de diferenciación mayor que las células ectomesenquimáticas en el sistema estomatognático y mesenquimáticas en el resto del organismo, y tienen un estadio de diferenciación relativamente inicial, donde ya están programadas las células osteoprogenitoras para dar origen
a dos tipos celulares, que son las células capaces de formar matriz cartilaginosa, que son los condroblastos, y las células capaces de formar matriz ósea, que son los osteoblastos. O sea que podríamos considerar a la célula osteoprogenitora una célula indiferenciada de los tejidos esqueléticos. Esa es la definición que le damos. Es una célula con una potencialidad más reducida. Recordar el término potencia, que es la capacidad que una célula tiene de dar origen a diversos tipos de celulares, ¿ah? Y por tanto un grado de diferenciación ya marcado. Recordemos que la posibilidad de diferenciación es la capacidad que tiene una célula de transformarse en otra para poder desarrollar funciones específicas. Bueno, los procesos de diferenciación, proliferación, etcétera, son procesos que nosotros estudiamos habitualmente a través de diferentes técnicas en nuestra cátedra. Después más adelante se los voy a comentar. Esta célula osteoprogenitora, en nuestro caso, que estamos hablando del tejido óseo, va a dar origen a estas células que son los osteoblastos. Son células, vamos a ver ahora después, cuboideas, grandes, responsables de la formación de la matriz, o de la mayor parte de la matriz del tejido óseo. Esas células, esos osteoblastos, después se transforman en osteocitos, que son estas células que están inmersas en las cavidades. Algunos se mueren por apoptosis celular, y otros se transforman en, ahora vamos a ver, en células de recubrimiento óseo, que son estas que están en naranja acá. ¿Sí? Todo ese linaje es el linaje de origen mesenquimático, como les decía, en el cuerpo, en todo el tejido óseo del cuerpo humano, o ectomesenquimático en todo el tejido óseo que se origina en la región cráneo-cervicofacial. Es un dato interesante, ¿no? El tejido óseo que se forma en la región cráneo-cervicofacial tiene un origen diferente en células que son ectomesenquimáticas, que derivan de las células de la cresta neural craneal durante el desarrollo, y el tejido óseo que se forma en el resto del cuerpo tiene origen mesenquimático, o sea, a partir de la hoja embrionaria mesodermal. Esa es una característica que se conoció, se descubrió, se comenzó a indagar después de que se vieron fracasos de algunos sectores de hueso, y ahora hablo de hueso en general porque ese hueso tenía endostio y tenía periostio que se sacaba de algunos lugares, y se encontraba que cuando se colocaba en algunos sitios para ser implantado, generaba algunos inconvenientes en cuanto a su osseointegración, cosa que pasaba a veces y a veces no. Una de las posibles explicaciones de a veces esos fracasos que pueden darse puede estar en el origen embriológico que tiene ese tejido óseo, que en el resto del cuerpo es diferente a lo que pasa en la zona cráneo-cervicofacial. Las 4 células que mencionábamos, osteoprogenitor, osteoblasto, osteocito, célula de recubrimiento óseo, estas células todas tienen origen mesenquimático, y existe una quinta célula en el tejido óseo, que es la célula con función reabsortiva, que ahora vamos a ver, que es el osteoclasto, la cual tiene origen básicamente en la fusión de monocitos. Ahora de eso vamos a conversar un poco. Así que en realidad ahí tenemos las 5 poblaciones celulares. Vamos a dedicarnos un poquito a hablar de cada una de ellas y a comentar algunas características biológicas de esas células, para que después nos permitan probablemente indagar en otras cosas, ¿no? O en otros elementos. Bueno, ahí tenemos la imagen, y vamos entonces con las primeras células. Las células osteoprogenitoras, que ya las nombramos. Acá tenemos una imagen histológica donde se ven las células osteoprogenitoras en la capa celular de lo que sería un periósteo. Esta imagen histológica fue de donde Pablo sacó este dibujo, ¿no? Este dibujo representa básicamente lo que se observa en esta imagen, ¿no? De ahí la capacidad de Pablo tan maravillosa de poder transferir. Bueno, la célula osteoprogenitora ya hablamos, es una célula indiferenciada de los tejidos esqueléticos, es una célula con potencial condrogénico u osteogénico. Nosotros ahora la vamos a manejar como parte de ese potencial osteogénico que presenta para dar origen a estas células que son los osteoblastos. ¿Ah? Los osteoblastos ahí señalados con la flecha celeste en la imagen. Esta imagen de la izquierda también es un dibujo realizado por Pablo Rossini. En esta imagen podemos ver las características histológicas que tiene el osteoblasto, ¿sí? El osteoblasto es una célula relativamente grande, es una célula capaz de producir los componentes fibrilares y no fibrilares, todos los componentes fibrilares y no fibrilares de la matriz del tejido óseo, ¿sí? Es una célula que presenta morfológicamente, en cuanto a su forma, la característica de, ya vimos el origen, que se origina de una célula osteoprogenitora.
su morfología o su forma está vinculada a que es una célula que tiene un cuerpo relativamente grande y tiene prolongaciones, que son estas que se conectan con el interior de la matriz ósea, y vamos a ver que son las que permiten la conexión con los osteocitos, y vamos a ver qué funciones ahí se cumplen, que son muy importantes. Desde el punto de vista histológico, es una célula que está capacitada en la síntesis de proteínas, fundamentalmente, que es lo que forma la matriz fibrilar y no fibrilar, y es por eso que presenta un desarrollo bastante particular en cuanto a los organoides. Presenta gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. No sé si recuerdan la síntesis de proteínas, que tiene una secuencia bastante importante en cuanto a la activación en el núcleo, por eso presenta gran cantidad de eucromatina y probablemente nucleolo visible. Después presenta esa síntesis de proteínas continúa en el retículo endoplasmático rugoso, luego pasa al Golgi, y luego eso se transforma en una vesícula. Entonces, estas células que tienen gran cantidad o una actividad muy alta desde el punto de vista de la síntesis de proteínas, tienen la particularidad de presentar gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, gran cantidad de aparato de Golgi, muchas vesículas de secreción. Acá el RER está representado con la flecha roja, el Golgi con la flecha azul, las vesículas en la flecha verde, y todo esto requiere una alta demanda de energía y por eso posee una gran cantidad de mitocondrias. Ahora vamos a ver que esas mitocondrias tienen otra función muy importante en el inicio de los procesos de mineralización. Es una de las teorías en cuanto al origen de lo que llamamos vesículas matriciales, pero eso ahora en un ratito nos vamos a detener. Les pido entonces que recuerden que los osteoblastos tienen gran cantidad de mitocondrias, que esas mitocondrias están asociadas a una función energética fundamentalmente de la célula, pero que puede haber otras funciones. El osteoblasto siempre se relaciona con sustancia preósea. Este es un elemento muy importante. Ahora después vamos a ver por qué surge, por qué es que existe la sustancia preósea, pero lo importante es que la presencia de la sustancia preósea evita que el tejido óseo se reabsorba. Lo mismo que pasa con la dentina y con el cemento, en las famosas reabsorciones idiopáticas internas y externas, que muchas veces la pérdida de la predentina y del precemento activa la reabsorción del diente, ya sea desde la cara interna o desde la cara externa. Lo mismo sucede con el tejido óseo. Cuando la matriz orgánica o esa sustancia preósea, que es matriz fibrilar y no fibrilar sin mineralizar, cuando esa matriz no está, eso activa la presencia de osteoclastos y activa los procesos de reabsorción. Estos osteoclastos tienen tres caminos o tres vías posibles dentro de la formación o dentro de su vida. La primera vía es transformarse en osteocitos, por eso ahora lo vamos a ver. La segunda vía es transformarse en lo que llamamos células de recubrimiento óseo. Y la tercera vía es el suicidio celular, ¿no? Son células muy capaces o muy hábiles para desarrollar procesos de apoptosis. Los procesos de apoptosis, recordemos que son procesos de muerte celular programada o suicidio celular. Célula cuando detecta que ya no es útil o que ya son muchas células para cumplir con determinada función, pueden activar un proceso biológico, que es el proceso biológico de autodestrucción, en donde la célula lo que hace es, además de destruirse, se prepara para ser degradada por células con función fagocítica. De modo que es un proceso biológico normal de destrucción y de muerte celular, ¿verdad? Que lo que trae aparejado es que no requiere o no produce ningún evento fisiológico en el entorno donde la célula se mueva, que pueda estar vinculada a esa patología, a inflamación, etc. O sea que los procesos de apoptosis son procesos normales. La mayoría de los osteoblastos durante el desarrollo producen apoptosis, se matan, se mueren, ¿verdad? Y el signo de producción de apoptosis es un signo que se puede estudiar mediante diferentes marcadores. Nosotros en el desarrollo de la cátedra de histología de nuestro proyecto de investigación en odontogénesis, y ahora estamos intentando ponerlo en marcha en la fisura mediopalatina, en realidad estudiamos diferentes marcadores de apoptosis que nos permiten identificar cómo las células se expresan frente a ese fenómeno en el marco de, nosotros lo hacemos en el desarrollo embrionario. Dijimos entonces tres vías para los osteoblastos: célula osteocitos, célula de recubrimiento óseo o apoptosis. La apoptosis ya la explicamos, vamos a los osteocitos. Bueno, los osteocitos son células que tienen la particularidad, histológicamente, de estar recubiertas por matriz. Ese es el elemento que a nosotros nos permite diferenciar el osteocito del resto de las células óseas. Ahí tenemos con verde señalado a un osteocito, hay muchos más acá en esta trabécula, obviamente,
es una célula muy numerosa, ¿verdad? Esa célula se origina es un osteoblasto que se transforma en osteocito. El osteoblasto, para transformarse en osteocito, si ustedes ven, más allá de que esto es una imagen de microscopía electrónica y esto es un dibujo, ¿verdad? Obviamente que notan que hay una enorme transformación entre esta célula y esta, ¿verdad? Lo que implica que la célula, el osteoblasto, también es partícipe de un proceso que se denomina autólisis, y es que el osteoblasto, cuando se tiene que transformar tanto en osteocito como en célula de recubrimiento óseo, tiene que disminuir fundamentalmente la cantidad de estructuras que tiene en el interior, en particular los organoides. Y esos organoides se destruyen mediante un proceso que denominamos autólisis, y que lleva a que la célula entonces tenga una estructura relativamente más rudimentaria, más reducida en cantidad de organoides, que su núcleo pueda presentar cantidad de cromatina variable. Eso va a depender fundamentalmente en la localización que tenga en una osteona o en una trabécula, cuán cerca o lejos esté del medio de nutrición. Eso va a llevar a que el osteocito cada vez esté como más viejo y como más reducido en su estructura y en su funcionalidad, que vamos a ver que es uno de los elementos que lo va a llevar a emitir señales para la reabsorción del tejido óseo, ¿verdad? Y bueno, y es una célula que hoy por hoy se considera clave en una función que vamos a ver dentro de un ratito, que es el remodelado óseo, ¿verdad? Porque se considera que el osteocito es un mecanorreceptor muy importante del tejido óseo. ¿Qué quiere decir? Que es una célula que tiene funciones de detectar cambios en presiones, etcétera, y en movimiento de los líquidos que se producen alrededor, en la cavidad donde el propio osteocito se localiza, que hacen que sea una célula que pueda ser activa en la producción de mediadores químicos que activen los procesos de reabsorción ósea. Esa es la capacidad que tiene el osteocito como, como mecanorreceptor, que es un elemento que quizá haya que ir teniendo en cuenta, porque es una célula que entonces pasa a ser clave en el proceso de remodelado óseo que vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? También esa célula o ese osteocito puede transformarse, perdón, ese osteoblasto puede transformarse, dijimos, en célula de recubrimiento óseo. ¿Qué características tiene la célula de recubrimiento óseo? Que la pueden encontrar también como osteoblasto inactivo. A mí me suena muy mala esa palabra, yo prefiero hablar de célula de recubrimiento óseo. Esta célula vamos a ver después que es una célula que se considera célula llave en el remodelado óseo. Es una célula que, ¿por qué llave? Porque es una célula que presenta receptores tanto para la calcitonina como para la paratormona, para activar la formación o reabsorción de tejido óseo. Esta célula, cuando, vamos a ver ahora dentro de un ratito, cuando se la activa para formar tejido óseo, vuelve a su dimensión normal, vuelve a sus características de osteoblasto y vuelve a formar matriz nuevamente y puede participar en la oposición y en el aumento de la cantidad del tejido óseo. Cuando recibe la señal para iniciar el proceso de reabsorción, tiene dos elementos clave que vamos a ver dentro de un ratito, y es que es capaz de reabsorber la matriz ósea frente a la cual se enfrenta, o sea, la matriz preósea, perdón, a la cual se enfrenta, o sea, el osteoide, es capaz de reabsorberlo y además generar señales para que los monocitos formen osteoclastos. Y esos dos elementos son claves para el inicio de la reabsorción ósea. Por tanto, es una célula llave, decimos, me parece que es un buen término, porque es una célula que abre o cierra ese remodelado, y podría ser una célula llave que tuviera como dos fases, porque puede abrir el remodelado en el sentido de la posición de tejido óseo, pero también puede activar la reabsorción. O sea que es una célula clave. Por eso el nombre de inactiva me parece un poquito peyorativo para esta célula, porque tiene una gran actividad, es la célula clave en los procesos de remodelado que ahora dentro de un ratito vamos a explicar. El último elemento celular es el osteoclasto. El osteoclasto es sumamente particular por muchísimas cosas. El primer elemento particular que tiene el osteoclasto es que es la única célula del tejido óseo que no deriva del mesénquima en el tejido óseo del cuerpo o en el ectomesénquima del tejido óseo de la zona cráneo-cervicofacial. Por tanto, es una célula que tiene un origen diferente, es una célula que en su origen, además de la diferenciación, incorpora la fusión, la fusión, porque es una célula que, para originarse, tanto el osteoblasto, como el osteocito, como la célula de recubrimiento óseo,
como la célula osteoprogenitora, cuando se originan provenientes de una célula anterior, por ejemplo, la célula osteoprogenitora es una célula ectomesenquimática que se transforma en una célula osteoprogenitora, existe un proceso de diferenciación. La célula cambia sus elementos estructurales, requiere de una inducción, y esa inducción genera el cambio a nivel celular, y la célula pasa de ser ectomesenquimática a ser osteoprogenitora. Bueno, en el caso de los osteoclastos, con el osteoblasto pasa lo mismo, el osteocito recibe un fenómeno de inducción y también se transforma, la célula de recubrimiento lo mismo. ¿Ah? Pero en el caso del osteoclasto surge que además de que existe un estímulo, que podemos considerar la inducción, que va a generar la transformación del monocito en preosteoclasto, existe un evento adicional que se llama fusión, y es que las células se unen para formar una célula más grande. Entonces es un elemento clave en la formación del osteoclasto, que el osteoclasto no solamente se diferencia, sino que además incorpora la fusión como un elemento esencial en su desarrollo. Esa fusión lo que produce es una célula grande, multinucleada, donde podemos observar que esa célula multinucleada, como las vemos acá, que pueden tener 50, 100 núcleos, esas células multinucleadas pueden inclusive encontrar núcleos en diferentes fases. Pueden tener núcleos en etapa de síntesis, pero la propia célula dentro puede tener núcleos que estén produciendo mitosis. Por tanto, es una célula, yo diría que desde el punto de vista de la biología celular, extraordinaria. Extraordinaria por eso, porque es extra a las ordinarias, a las comunes que podemos encontrar, ¿no? Eso es lo que la hace, y aparte diría que es fantástica, porque tiene una capacidad de organización y de ordenamiento que es maravilloso. Esta célula tiene un núcleo, cuando los núcleos que están participando en la producción de los elementos que produce el osteoclasto, estas células son capaces de tener núcleos que tienen gran cantidad de eucromatina y nucleolos visibles, pero probablemente esta célula que estamos viendo en una microscopía electrónica de transmisión tenga otros núcleos en otros planos que nosotros no estamos viendo, de todos estos 50 o 100 núcleos que puede presentar, que se encuentren en otro estadio, no en este estadio, ¿no? El osteoclasto es una célula increíble en el sentido de que es una célula que se fija a la matriz, crea un microambiente para el proceso de reabsorción, reabsorbe o libera hidrogeniones que van a producir un descenso del pH en la región donde generó ese microambiente la célula, el osteoclasto. Después que se produce la liberación de hidroxiapatita y de los componentes de la hidroxiapatita, calcio, fluoruro, etcétera, calcio, fosfato, etcétera, ahí el propio osteoclasto retira de ese microambiente el calcio para enviarlo al medio extracelular para que pueda llegar al torrente sanguíneo para participar en la regulación de la calcemia y de la fosfatemia, y además después de eso libera enzimas colagenasas que degradan al colágeno, lo recupera, vuelve esos aminoácidos a reciclarlos para volver a formar nuevas colagenasas y nuevos elementos intracelulares, y por tanto es una célula que tiene una maquinaria espectacular. También presenta receptores para la apoptosis, y en determinado momento esta célula, cuando la actividad de reabsorción ósea debe cesar, esta célula también es capaz de suicidarse, es capaz de programar su muerte celular, ¿verdad?, mediante el fenómeno de la apoptosis. Cuando estos fenómenos se desequilibran es cuando aparecen algunas enfermedades del tejido óseo, en particular la osteopetrosis y la osteoporosis, que son enfermedades o patologías del tejido óseo que redundan en una debilidad del hueso, del órgano, ¿verdad? Bueno, la base molecular de esas enfermedades, de la osteopetrosis y de la osteoporosis, están dadas en un desequilibrio de la acción de células, osteoblastos y clastos, vamos a ver ahora, que actúan de manera coordinada en los procesos de remodelado, que cuando una se desfasa es cuando aparecen estas patologías. Bien, el osteoclasto, por último, en esta microscopía electrónica lo vemos muy bien de barrido, vemos la cantidad de prolongaciones que tiene, ¿verdad? Es una célula con muchas prolongaciones, tiene lo que se llama un ribete en cepillo, que hace que la célula se extienda, se expanda, y pueda cumplir o desarrollar una actividad reabsortiva importante. Y creo que hay dos elementos a destacar que veníamos mencionándolos antes y que es bueno decirlo ahora.
En primer lugar, el osteoclasto, para la producción de la función del osteoclasto, es necesario la participación de proteínas de tipo no fibrilar, en particular las que son proteínas de adhesión. El osteoclasto tiene que estar adherido, como lo vemos acá, por ejemplo, tiene que estar adherido a la matriz ósea para poder producir la degradación. De ahí el vínculo tan importante con elementos de la matriz no fibrilar del tejido óseo que tienen función de adhesión, por ejemplo, la osteonectina. Eso es un elemento importante a tener en cuenta y a considerar. El otro elemento que me parece sustancial en cuanto a la configuración del osteoclasto es que es una célula que es muy activa, tanto en la función, pero también... Vení, Facu. Marta, ¿me haces un favor? ¿Será que ahora cuando venga... Gaby, por favor, desmutate porque yo muteé a todo el mundo. Ahí va, gracias. Perdón que te muteé también. Ahora sí estamos bien, ¿no? Sí, dale, tranquilo. Decíamos entonces que el osteoclasto es una célula que tanto por su cara apical, que es en el lugar donde está cumpliendo con su función, como por la cara basal, son células que tienen una actividad muy importante, y en el sector basal es donde encontramos básicamente los receptores para este fenómeno de apoptosis que decíamos, y algunas otras moléculas que ahora después vamos a ver, que tienen que ver con su supervivencia, con la capacidad de mantenerse en función, que ahora dentro de un ratito vamos a... Bien, por ahí vamos dando un pantallazo general de los elementos celulares, ahora dentro de un ratito los vamos a ver funcionando. Vamos a detenernos un poquito en los elementos fibrilares. Los elementos fibrilares del tejido óseo, en realidad, fundamentalmente estamos hablando del colágeno, el colágeno tipo 1, que en realidad la variación que tendríamos que mencionar del colágeno tipo 1 como componente fibrilar del tejido óseo, es que ese colágeno tipo 1 puede tener una doble procedencia. Ese colágeno tipo 1 puede provenir de la producción de osteoblastos o de células óseas, específicamente en lo que llamamos o en lo que podríamos mencionar como fibras intrínsecas del tejido conjuntivo. Esas fibras intrínsecas, quizá cuando algunos las vieron en su formación de pregrado, la veían con el nombre de fibras de von Ebner. En realidad, en general, en la biología se está tratando de sacar los nombres propios de los elementos estructurales. Algunos se siguen manteniendo, por eso nosotros hablamos de fibras intrínsecas. Esas fibras intrínsecas se diferencian de otro tipo de fibras que pueden formar parte del tejido óseo, que son las fibras extrínsecas. En este caso tenemos a las fibras extrínsecas señaladas acá con esta flecha violeta, que en realidad son las fibras que nosotros llamamos de Sharpey, que son bastante comunes en el periodonto, pero también en el periósteo, en la unión entre el periósteo y el tejido óseo, ya sea en un sitio de revestimiento del periósteo, como por ejemplo también las podemos ver en las articulaciones, en las suturas, en la fibrosis. También allí aparecen fibras de Sharpey, que la diferencia que tienen y el nombre de extrínsecas está dado porque son fibras que están formadas por células que no son propias del tejido óseo. En realidad, las fibras de Sharpey son formadas por por células que pertenecen a otros tejidos. En este caso, al estar presente en un periósteo, son fibras formadas por fibroblastos de los propios periósteos, y que en el momento del crecimiento aposicional, que es una característica propia del tejido óseo, recuerden que el tejido óseo crece por aposición, o sea, crece por secuencias que se van dando de formación de matriz de tejido óseo. Las fibras de Sharpey las fibras extrínsecas son fibras colágenas que estaban apoyadas sobre el tejido óseo, pero en el momento que el tejido óseo creció, las fue dejando en el interior de la matriz ósea. Y ese es un elemento clave para conocer el origen de las fibras. ¿Bien? Vamos ahora un poco a los elementos no fibrilares. Los elementos no fibrilares son los que hace mucho tiempo se agrupaban como elementos amorfos, o se mencionaban como elementos amorfos de las matrices.
En realidad, para poder hacer una sistematización de esos elementos no fibrilares, yo hice una agrupación acá en 4, que serían o en 4 grupos, ¿sí? Y que están esos 4 grupos asociados a funciones. En realidad existen elementos de matriz no fibrilar que son poco predominantes en el tejido óseo, sí en otros tejidos conjuntivos, por ejemplo en el cartílago son claves, que son elementos de matriz no fibrilar que tienen función en cuanto a la estructura, ¿verdad? En cuanto a la estructura quiere decir que forman a la estructura del propio tejido. Es lo que en los cartílagos hacen los proteoglucanos o glucosaminoglucanos. En el tejido óseo, en realidad, la estructura está básicamente dada por la presencia del colágeno. Entonces, estas proteínas no fibrilares, más allá de que algunas pueden tener alguna acción colateral en la formación de la estructura, no son demasiado importantes, ¿sí? Son sí muy importantes las proteínas que están vinculadas a los procesos de mineralización. En este caso, 2 proteínas me parece que son destacables y que son importantes, que son la osteopontina, que en realidad es la cianoproteína ósea 1, que es el nombre que inicialmente tuvo, después tomó el nombre de osteopontina, y la osteocalcina. Son 2 proteínas no fibrilares. Fíjense, yo saqué estos esquemitas, son de Wikipedia en realidad, pero me parecía que estaban buenos. Creo que es una imagen de internet nomás, pero yo lo que quería, para lo que traía estos elementos, estos dibujos o esquemas, es para que veamos que tienen bastante poco de amorfo, ¿no? En realidad, más allá de que la forma no sea una forma tan habitual a la que nosotros estamos acostumbrados, piensen que cada una de estas moléculas y estas cadenas tienen un orden específico que si se modifican, esa molécula tiene una composición totalmente diferente. Por tanto, a mí me parece que no está bueno hablar de que estos componentes sean amorfos, sino que lo que son es no fibrilares, que es la diferencia con las fibras que nosotros vemos en el tejido conjuntivo. De ahí el fundamento de por qué me parece a mí muy bueno no hablar de matriz amorfa del tejido óseo, sino hablar de matriz no fibrilar. Cuando pensamos la adhesión, ¿verdad? En la adhesión hay una proteína muy importante, que es la osteonectina, que en realidad es un símil de la fibronectina que encontramos en los tejidos conjuntivos con algunas variantes, por eso el nombre varía, ¿sí? Y yo traje acá una función muy importante de la osteonectina, que es el rol que la osteonectina tiene en los procesos de fijación del osteoclasto. Esto es lo que yo les decía hoy. El osteoclasto en realidad se fija a la matriz ósea. El elemento para fijarse son proteínas propias del osteoclasto, no importan obviamente los nombres, pero y este elemento de matriz extracelular, que es la osteonectina, que se dispone entre la matriz ósea. Recuerden que acá no hay sustancia preósea u osteoide, porque eso lo reabsorbió el osteoblasto, la célula de recubrimiento óseo, antes de que el osteoclasto se fijara, ¿verdad? En este proceso de fijación, entonces, son muy importantes los componentes intracelulares que tiene el osteoclasto, en cuanto en su composición, y obviamente este elemento de matriz no fibrilar que se sitúa externamente, que es la osteonectina, ¿verdad? O sea que la posibilidad de fijación del osteoclasto está mediado por la presencia de esta molécula de adhesión, que es muy importante, que produce una fijación, genera este microambiente que yo les decía. Piensen que esto es tridimensional, ¿no? Es como si fuera un sombrerito que se apoya sobre el tejido óseo, ¿verdad? Este es un efecto tridimensional que tiene, como apoyar un vaso arriba de una mesa, dado vuelta, ¿verdad? Como cuando se nos pierde algo que ponemos el vaso para ver si lo encontramos. Bueno, esto es lo mismo, esa sería la forma en que se dispone el osteoclasto. Y entonces la parte de adentro del vaso es cuando nosotros ahí es ese microambiente que es regulado solamente por el osteoclasto. Entonces el osteoclasto, ¿qué es lo que hace? Primero libera hidrogeniones, baja el pH, al descender el pH comienza a degradarse en mineral, ese mineral después es retirado por el propio osteoclasto, produciendo una secuencia de salida de estos cristales desde el microambiente hacia el medio extracelular. Acá podría haber un vaso acá afuera y ese vaso recibiría el calcio y el fosfato, y probablemente este osteoclasto, cuando fue activado en la normalidad, en todos nosotros, es activado porque se necesita mayor cantidad de calcio en sangre o mayor cantidad de fosfato en sangre, y es por eso
que actúa y por eso libera el calcio y el fosfato para que quede en contacto con los vasos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que pasa eso, el colágeno queda desnudo, porque vamos a ver ahora, cuando veamos la mineralización, que las fibras de colágeno están como revestidas por hidroxiapatita. Al liberar nosotros el calcio, la hidroxiapatita entonces, al liberar la hidroxiapatita quedan las fibras de colágeno desnudas, decimos nosotros, y ahí es cuando se liberan las colagenasas y se produce la degradación del calcio. ¿Bien? Así que teníamos las moléculas de adhesión, entonces la más importante, la osteonectina, y acá es donde entran otras moléculas vinculadas a lo que es comunicación intercelular. Eso después va a tener consecuencias en células. ¿Ah? Y acá entran algunas moléculas que pueden producir, algunos otros que son marcadores de membrana, como RANK, RANKL, el ligando de RANK, vamos a ver en qué células se encuentra, eso ahora después vamos a conversar un ratito. La osteoprotegerina, OPG, que es de la familia también de la osteopontina y osteocalcina. La BMP, que es una proteína muy importante, que ahora se ha conocido que tiene un vínculo muy fuerte con también el desarrollo dentario, ¿verdad? La cadena, la secuencia o la línea de señales de BMP, además de ser muy importante en el desarrollo óseo, de ahí su nombre, ¿no? BMP viene de Bone Morphogenetic Protein, proteína morfogenética ósea, ¿verdad? Esa molécula fue descrita inicialmente en el tejido óseo, y su acción en el tejido óseo, vamos a ver, hay un trabajito que les traje que tiene que ver con eso. Pero también se ha ido viendo con el tiempo que esa molécula tiene un rol muy importante también en la formación del órgano dentario y en algunos momentos en el desarrollo del diente y de algunos sectores del diente. Obviamente no es un momento para hablarlo ahora, pero simplemente conocer. Bueno, llegamos entonces como al último punto. Hasta acá serían los elementos típicos de un tejido conjuntivo, pero este tejido conjuntivo que estamos viendo lo habíamos definido como un tejido conjuntivo con características especiales. Y esas características especiales se lo da la hidroxiapatita, que en realidad se incorpora al tejido a través del fenómeno de mineralización. Nosotros la mineralización la podemos describir de diferentes formas y tomando como diferentes parámetros. ¿Ah? A mí me interesan dos parámetros para poder comentar con ustedes. Nosotros esto lo vemos en conjunto para todos los tejidos mineralizados, ya sea el cemento, la dentina, el tejido óseo, durante nuestros cursos en pre y posgrado, y también el esmalte, que a pesar de no ser un tejido, también analizamos en el esmalte el proceso de mineralización. Me gustaría mirar con ustedes dos de las clasificaciones fundamentalmente, que son la clasificación basada en el tiempo y en el tipo de mineralización, porque tienen incidencia directa en la composición estructural del tejido óseo, y por eso me parece que es importante analizarlos. ¿Ah? El fenómeno de mineralización es un fenómeno mediante el cual se incorporan cristales, minerales, a una matriz, ¿verdad? A mí me gusta hablar de mineralización y no de calcificación, y me gusta diferenciarlas porque las calcificaciones en sí mismos serían depósitos de calcio, y la mineralización sería depósito de minerales más contundentes, más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos estudiar lesiones inflamatorias que tienen calcificaciones. Si nosotros vamos al estudio más minucioso de eso, ahí lo que se genera es calcio. Hay precipitados de calcio sobre matrices orgánicas que produjeron células que participan del proceso inflamatorio, y entonces ahí lo que se produce es una calcificación. Y está bien decir que un foco crónico, por ejemplo, que no es mi área, pero simplemente para comentarlo, un foco crónico presenta calcificaciones. Bueno, es diferente hablar de calcificación, entiendo yo, a cuando hablamos de mineralización, porque cuando hablamos de mineralización lo que se incorporan son minerales más allá del calcio. En el caso del tejido óseo, cemento, dentina, también en el esmalte, lo vuelvo a repetir, no es un tejido, pero sí es una matriz que se mineraliza, lo que se deposita es hidroxiapatita. Entonces nosotros tenemos que hablar bien cuando decimos las cosas, y en este caso me parece que el proceso de mineralización implica el agregado de minerales en un sustrato biológico, ¿sí? Y el cual tiene una característica muy importante, y esto tiene que ver más con una acción clínica que podamos hacer después, que con lo que venimos hablando específicamente del tejido óseo. Y es que esos minerales tienen que ser capaces de ser reabsorbidos, o sea, tienen que ser capaces de ser destruidos
y vueltos a formar en lo que nosotros llamamos un remodelado de ese cristal que se deposita en esa zona. ¿Ah? En particular hablando del tejido óseo. Esto fundamentalmente viene de la mano de las acciones clínicas que muchos de ustedes quizás realizan, que tienen que ver con la colocación de rellenos, y que nosotros tenemos que valorar muy bien que esos rellenos tienen que ser degradables, y una de las características de esa degradación es el tamaño, entonces hay que tenerlo bastante presente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la mineralización dentro del tejido óseo, dos características que me gustaría que podamos conversar. Por un lado, la mineralización del tejido óseo de acuerdo al tiempo en que se produce la mineralización. La mineralización se clasifica de acuerdo al tiempo en una mineralización mediata e inmediata. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver, yo lo comparo siempre cuando hablo con mis estudiantes en el pregrado, lo comparo con los posoperatorios, inmediatos, inmediatos. Bueno, acá inmediato respecto a la mineralización quiere decir que en el momento que se produce la matriz, inmediatamente a la producción de la matriz se produce la mineralización. En cambio, en los casos que la mineralización es mediata, se produce la matriz, pasa un tiempo después que esa matriz está producida, y recién ahí se inicia o continúa, si fuera una matriz que está creciendo, continúa el proceso de mineralización. ¿Ah? Bueno, esta diferencia en el tiempo es bien característica de las estructuras mineralizadas de origen ectomesenquimático o mesodérmico, a diferencia de las matrices mineralizadas de origen ectodérmico. ¿Y en esto qué les estoy queriendo decir? Que todas las matrices de tejidos que tienen origen ectomesenquimático en el sistema estomatognático y que son mineralizados, y acá me refiero a los tres, cemento, dentina y tejido óseo, presentan mineralización de tipo mediata. En cambio, la estructura que encontramos en el sistema estomatognático, que es mineralizada, pero que no es de origen ectomesenquimático, sino que es de origen ectodérmico, como es el esmalte, presenta mineralización inmediata. ¿Ah? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la mediatez la mediatez, o sea, lo que le pasa al tejido óseo, al cemento, a la dentina, implica que aparezca un elemento estructural típico en esos tejidos, que son las la predentina, el precemento y la sustancia preósea. Entonces, la consecuencia de que los tejidos, dentina, cemento y tejido óseo, tejidos conjuntivos de origen ectomesenquimático en el sistema estomatognático, presenten sustancias orgánicas sin mineralizar en los frentes de mineralización, está asociado al tipo de mineralización que tienen de acuerdo a la clasificación en el tiempo. ¿Ah? Y que es que son mediatas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto tiene una consecuencia, porque nosotros sabemos que cuando la matriz orgánica está, los tejidos permanecen, y cuando la matriz orgánica está, que queda allí presente como preósea, predentina, precemento, desaparece, el tejido es reabsorbido. Entonces la presencia de esta matriz orgánica sin mineralizar tiene un efecto protector sobre el tejido en sí mismo. Protector o podríamos decir regulador en cuanto a su formación, porque va a haber células que van a estar pendientes de reabsorberlo o no, para que se produzca o no la reabsorción. ¿Sí? Ese fenómeno, y acá marcamos una gran diferencia entre estos tres tejidos que te veníamos mencionando, que son el tejido óseo, la dentina y el cemento, el fenómeno de fisiológicamente, el fenómeno de reabsorción y activación, reabsorción de la matriz orgánica y la activación de la reabsorción por parte de células especiales, como son los osteoclastos, en el único tejido que es fisiológico es en el tejido óseo, ¿verdad? La dentina y el cemento sabemos que cuando se produce el fenómeno reabsortivo es un fenómeno que es patológico, ¿verdad? O que es un fenómeno que no se atribuye a la normalidad. De ahí la importancia de que sea el tejido óseo el único que participa que se remodela, y que en realidad va a ser el único de los tres que participe en el metabolismo bufocálcico, que ahora lo vamos a ver. ¿Bien? O sea que del análisis, por eso yo quería comentar con ustedes un poquito qué importancia tiene analizar la mineralización cuando la tomamos referida al tiempo, que es la mineralización mediata. Y me gustaría que pudiéramos tener como un elemento referencial que existe un tiempo entre la producción de la matriz y que esa matriz se mineraliza, de que tiene una consecuencia importantísima en el mantenimiento de la matriz, y un elemento que es significativo, es que además esa presencia de matriz sin mineralizar permite cierto tipo de
reacción de los tejidos cuando aparecen algunos aspectos biológicos. ¿Ah? A la presencia de esta predentina le podemos atribuir la capacidad por ejemplo, a esta presencia de matriz orgánica sin mineralizar, le podemos atribuir la capacidad a la dentina de ser un tejido reaccional cuando aparecen signos patológicos desde las bacterias o terapéuticos desde los medicamentos que nosotros colocamos para que los odontoblastos se reactiven y puedan formar. Si estas matrices pre no existieran, esos mecanismos no serían posibles. ¿Ah? Lo mismo pasa con el tejido óseo, y eso es un poco más opaco en el cemento ya las cosas son más difíciles. ¿Ah? Les voy a mostrar un modelo experimental ahora después de tejido óseo, que está basado en la presencia de esa matriz preósea para poder desarrollar, que es el fenómeno de distracción ósea, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. ¿Ah? Bueno, de acuerdo a la forma, la mineralización puede ser lineal y globular, esto en el tejido óseo no adquiere demasiada importancia, pero sí el tipo de mineralización que tiene que ver con cuando no existe ningún foco de mineralización o cuando existen ya minerales y los cristales se van a adosar sobre los cristales preexistentes. Bueno, el tejido óseo participa de estos dos tipos de mineralización. La mineralización cuando no hay foco de mineral en el lugar y se necesita comenzar un foco de mineralización, se realiza mediante lo que nosotros llamamos las vesículas matriciales. Las vesículas matriciales son pequeñas vesículas que contienen cristales de calcio, focos de calcio, que cuando se depositen en la matriz van a comenzar a funcionar como focos de crecimiento de calcio en torno a esa matriz inicial que nosotros colocamos, o esa vesícula inicial que nosotros colocamos. Bueno, en las vesículas matriciales el elemento que se considera clave en el desarrollo de las vesículas matriciales son las mitocondrias. En realidad yo hoy les dije que se acordaran de las mitocondrias que había presentes en los osteoblastos, que eran muchas para la producción de energía, pero que también se cree que tiene una función muy importante en la constitución de vesículas matriciales. ¿Qué sucede? En el interior de la mitocondria, no sé si la recuerdan, la mitocondria tenía una membrana externa, una membrana interna. En el interior de la membrana interna, en lo que sería la matriz mitocondrial, se encontraban unos gránulos que contenían calcio. Esos gránulos que contienen calcio se supone, o se cree, cada vez hay más evidencias de que es así, de que esos gránulos de calcio comienzan a crecer, comienzan a transformar a esta membrana interna en una membrana parecida a la membrana externa, o sea, con el mismo trazo, ¿sí? Y se empiezan a acumular en el interior y a crecer mediante el ingreso de calcio a través de las membranas de la mitocondria, esos cristales comienzan a crecer. Antes de que se rompan, esos cristales son liberados al medio extracelular. En el medio extracelular, por el intercambio que se produce con el medio extracelular y con el calcio existente, ese cristal sigue creciendo, rompe las membranas, se libera, y cuando se libera se puede depositar sobre las matrices y puede producir mineralización. ¿Verdad? Entonces, los osteoblastos son unas células que son características y que son capaces de producir vesículas matriciales y pueden generar mineralización del tipo de vesícula matricial, ¿verdad? O iniciadas por vesículas matriciales. Como un aditivo, los odontoblastos también lo pueden hacer, en la dentina del manto, que es la primera dentina que se forma, y hay hallazgos, indicios, de que los cementoblastos también podrían hacerlo, o sea que son las tres células también de los tejidos mineralizados de tipo ectomesenquimático, también pueden formar, mediante vesículas matriciales, iniciar procesos de mineralización. Bueno, los procesos de nucleación obviamente en el tejido óseo existen, y los procesos de nucleación son el cristal se nuclea sobre los cristales preexistentes. O sea que si ya hay cristales, lo que hay es un crecimiento cristalino mediante los procesos de nucleación. Parecía importante esto, más allá de que resulta muy básico, les pido mil disculpas, pero me parecía que era importante poder visualizarlo para tener un panorama acerca de los procesos de mineralización en el tejido óseo. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, existe una primer clasificación de tejido óseo. Vamos a entrar en una primer clasificación de tejido óseo. Y esta clasificación de tejido óseo toma como elemento referencial al colágeno, ¿sí? Yo, tomando palabras de Pablo Rossini, a quien hoy homenajeábamos, Pablo solía clasificar al tejido óseo de acuerdo a su textura por un lado y a su arquitectura por otro. Textura porque Pablo siempre decía que en realidad la textura tiene que ver con el ordenamiento que tienen sus componentes y en particular el colágeno, ¿ah?
que el colágeno tiene la particularidad de que puede o no formar laminillas, puede o no formar esta estructura que le da el nombre al tejido óseo como no laminar, cuando está como desordenado, y al tejido óseo laminar cuando las fibras colágenas adquieren un orden determinado y forman laminillas, en este caso formando sistemas de Haber, como se ven ahí, ¿verdad? A punto de partida entonces del colágeno y del ordenamiento que tiene el colágeno, no formando laminillas o formando laminillas, aparece una primera gran clasificación del tejido óseo de acuerdo a su textura en no laminar y laminar. ¿Ah? ¿Qué sucede? Que el tejido óseo no laminar se forma primero en el embrión que el laminar, y algunos autores hablan de que se transforma ese tejido óseo no laminar en el embrión en laminar. Y es por eso que surgen estos dos sinónimos que aparecen ahí de los tejidos. ¿Ah? La fila de la izquierda que nosotros tenemos no laminar, primario o inmaduro sería el mismo tejido, y estos serían sinónimos. Al no laminar lo podemos llamar primario y lo podemos llamar inmaduro. ¿Sí? En la fila de la derecha figura el laminar, que es cuando el colágeno está ordenado, pero ese tejido es secundario de este primario, por eso lo llamamos secundario, y se considera que el tejido inmaduro madura y por tanto lo llamamos maduro. Entonces estos serían sinónimos, laminar, secundario y maduro. Pero podríamos decir que de acuerdo a la textura existen dos tipos de tejidos. Uno que podemos llamarlo no laminar, primario o inmaduro, y otro que lo podemos llamar laminar, secundario o maduro. Ahora bien, ¿por qué los autores hablan de la terminología de primario y secundario para diferenciar al no laminar del laminar, o de inmaduro y maduro para hablar del no laminar y del laminar? Porque el tejido no laminar, generalmente lo que sucede es que se remodela, se cambia, se modifica por un tejido laminar. ¿Ah? Entonces, ese remodelado o ese proceso de cambio de un tejido no laminar a un tejido laminar es lo que permite hablar de que el no laminar sea primario y de que el laminar sea secundario. O permite hablar de que el tejido no laminar sea inmaduro y cuando se remodela, madure. ¿Bien? Entonces vamos a encontrarlo nosotros lo vamos a encontrar en la embriología, pero lo vamos a encontrar también en momentos clínicos donde estemos trabajando. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una extracción, ahora después vamos a ver, nosotros hacemos una extracción y el alvéolo primero se remodela con un tejido óseo no laminar, que es primario, que es inmaduro, y que después va a madurar y se va a transformar en secundario a través del proceso de remodelado. O cuando hacemos una colocación de un implante, vamos a colocar un implante en un modelo, en un alvéolo o en un lecho que nosotros creamos. En ese lecho se va a producir un coágulo, primero se van a producir tejido óseo no laminar, y ese tejido óseo no laminar, que es primario, se va a transformar después en secundario, o ese tejido óseo no laminar, que es inmaduro, se considera que después va a madurar, ¿verdad? Entonces, en realidad, podríamos decir que el tejido óseo no laminar y laminar, más allá de tener características diferentes desde el punto de vista histológico, como lo vemos acá, en realidad es la secuencia del mismo tejido con una estructura primaria, que después se transforma en secundaria, o con una estructura inmadura, que después se transforma en madura. ¿Bien? Entonces, para ver eso tendríamos que ver el remodelado óseo. No los quiero aburrir demasiado, pero esta imagen lo que intenta mostrar es una secuencia del remodelado óseo. Es lo que sucede durante todo el proceso de remodelado, ¿sí? El remodelado óseo en principio es una actividad normal de nuestro organismo. ¿Ah? Si pudiéramos hacer una gráfica respecto a la cantidad de remodelado y en cuanto a la edad, podríamos ver que esa gráfica sería inversamente proporcional, ¿verdad? La capacidad de remodelado es menor en la medida que aumentan los años del individuo, ¿sí? Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. Este ejemplo lo hablábamos con el doctor Cabrini, que es un ex profesor ahora también fallecido hace 2 o 3 años. Fue profesor titular de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, autor de varios libros que probablemente algunos los hayan consultado ustedes en biblioteca. Y Rómulo Cabrini siempre ponía el mismo ejemplo. Decía que cuando yo tengo 18 años, o cuando tuve 18 años,
demoré 5 años en modificar todo el tejido óseo de mis huesos a través del remodelado. ¿Qué quiere decir? Que en pequeños lugares de mi cuerpo, se iba de mis huesos, o del tejido óseo de mis huesos, se iban produciendo instancias de remodelado donde yo, el tejido óseo que tenía a los 18, estaba totalmente cambiado a los 23 años. Todo mi cuerpo, todo mi esqueleto, el tejido óseo que está en los huesos de mi esqueleto y todos los huesos de la cara se había modificado en esos 5 años. En cambio, cuando yo tengo 65 años, demoraría 20 años en cambiarlo. O sea que para cambiar todo mi esqueleto tendría que esperar hasta los 85 años. Yo siempre le digo lo mismo a mis estudiantes cuando conversamos de estos temas, y le pongo este ejemplo porque me parece un ejemplo muy gráfico. Le digo, miren que chiquilino le sacan el hueso y le ponen otro, ¿no? Lo que está pasando es que en pequeños lugares del cuerpo el tejido óseo se está remodelando, se está cambiando, y la finalidad de este remodelado está asociado a tratar de tener siempre un tejido óseo relativamente nuevo, a tener un tejido óseo fresco, natural, no tan viejo como el que tenía hace ya 5 años. Ese es un poco el mecanismo. Por tanto, el remodelado es un proceso clave en el mantenimiento de la matriz ósea, pero también vamos a ver que el remodelado óseo es clave porque el tejido óseo es el gran banco que nosotros tenemos de calcio, que lo producimos durante los primeros años de la vida, y después lo intentamos mantener, ¿verdad? Y que mediante acciones coordinadas, muchas veces alternadas, de reabsorción y formación ósea, lo que vamos haciendo es nivelando el nivel de calcemia, el nivel de cantidad, de concentración de calcio que nosotros tenemos en sangre. Por supuesto que además de controlar la calcemia, cuando se reabsorbe y se forma el tejido óseo, también regulamos la fosfatemia, porque lo que estamos intercambiando es hidroxiapatita. Lo que se destruye y se vuelve a formar es hidroxiapatita, ¿verdad? O sea que el proceso de remodelado, más allá de que sea inversamente proporcional a la edad, su desarrollo, ¿ah? Es un proceso que transcurre durante toda la vida, ¿ah? Y que esta es una diferencia con un proceso que vamos a ver después, que es el modelado, que es un proceso de acción del tejido óseo que tiene que ver con modelar la forma de los huesos, y que ese sí es un evento que se desarrolla fundamentalmente durante los tiempos donde existe crecimiento. ¿Ah? Bueno, entonces, brevemente, para no aburrirlos demasiado, este es todo el proceso. Si ustedes después, cuando tengan la presentación, no sé, capaz que la hacemos llegar a través de la escuela, le hablamos después con Fernando, a ver cómo hacemos. Va a estar disponible también la grabación para que ustedes tengan esta imagen, para que no la tengan que copiar, donde aparece una señal que inicia el proceso de remodelado. Esta señal puede ser diversa, puede ser una señal hormonal, puede ser una señal producida por células, como decíamos, el osteocito como mecanorreceptor, puede ser producida por eventos patológicos, puede ser producida esta señal de reabsorción ósea, que puede iniciar como una especie de remodelado por elementos bacterianos también, o moléculas de señal que sean producidas por bacterias, ¿tá? Y eso genere un evento, un proceso de reabsorción, que en realidad el tejido óseo, cuando comienza ese proceso de reabsorción, lo toma como algo natural, lo entiende como un proceso de remodelado, y capaz que a veces alguna bacteria lo engaña, y en realidad lo que se está produciendo es una pérdida ósea, porque después no está la otra parte, la formación del tejido óseo, ¿tá? Entonces hay una señal que inicia el proceso de reabsorción ósea. Esa señal activa a la célula de recubrimiento óseo, y la célula de recubrimiento óseo, como vimos hoy, toma 2 caminos. Por un lado toma el camino de la reabsorción del osteoide, que está en relación con la célula de recubrimiento óseo. Acuerden que para que se inicie el proceso de la fijación de los osteoclastos, el osteoide tiene que haber sido reabsorbido, la sustancia preósea tiene que no existir, ¿ah? Y al mismo tiempo produce o libera factores que van a inducir la formación de osteoclastos. En realidad produce factores de crecimiento, que son mediadores químicos, que lo que van a hacer es actuar sobre los monocitos para transformarlos en preosteoclastos, y esos preosteoclastos después fusionarse para formar células más grandes, los osteoclastos. Una vez que la célula de recubrimiento óseo hizo estas 2 cosas, ella está en el medio de una situación compleja, entonces lo que hace es retirarse
Al momento que se retira, ve que su función ya no es necesaria, y entonces inicia un proceso de apoptosis, un proceso de muerte celular programada, y la célula se muere, ¿verdad? Ahí aparecen los osteoclastos se fijan a la superficie ósea del tejido óseo, vuelvo a recargar ahí, ven que aparece en el recuadro celeste sin osteoide, ¿verdad? En el turquesa, muy bien, ¿sí? Ahí el osteoclasto se fijó a esa superficie sin osteoide, comienza a producir hidrogeniones que van a producir un descenso del pH en ese microambiente que había creado el osteoclasto. Se produce el desprendimiento de la hidroxiapatita, de los cristales, de calcio, de fosfato, etc. Quedan las fibras de colágeno desnudas. Comienza la liberación por parte del osteoclasto de enzimas que van a ser colágenolíticas, o sea, que van a degradar al colágeno, ¿ah? Y en determinado momento, cuando esto se active por algún otro mecanismo, se inicia un proceso mediante el cual se indica al osteoclasto que debe cesar su reabsorción. El osteoclasto, cuando recibe esa señal, se retira del lugar, inicia su propio proceso de apoptosis, una muerte celular programada, se produce la diferenciación de osteoblastos en la zona vecina a la reabsorción, los osteoblastos vuelven a tomar el lugar, producen matriz ósea y vuelve a formarse, vuelve a formarse matriz ósea, y así de esa manera el tejido óseo vuelve a nivelarse, ¿sí? Si como contraparte de esto surgiera de que, o si de este resultado surgiera que nivelamos la calcemia, ese osteoblasto que se originó ahí se transforma en célula de recubrimiento óseo y se queda esperando. Si por algún motivo aumentara la calcemia y ahora hubiera que depositar de nuevo en este banco que nosotros tenemos nuevamente calcio, lo que tendríamos, ese osteoblasto que estaría como célula de recubrimiento óseo en la superficie, se transformaría en osteoblasto, comenzaría a segregar, se volvería a transformar en célula de recubrimiento óseo y estaría pronta para recibir una nueva señal e iniciar un nuevo fenómeno de remodelado. Por tanto, esta flecha podría volver acá, pero va a depender de la señal que vuelva a iniciar el proceso de remodelado. Nosotros lo que hicimos fue terminar con una célula igual a la que está para activarse, ¿ah?, en la superficie ósea donde estamos. Bueno, este proceso es un proceso relativamente equilibrado, está dado por la fisiología ósea y por también el metabolismo fosfocálcico. ¿Qué puede pasar con este proceso? Este proceso se puede disparar en un sentido o en otro. Se puede disparar en el sentido de que se produzca una sobreexcitación de los osteoclastos sigan reabsorbiendo y haya mayor cantidad de destrucción de matriz ósea de lo que debería destruirse. Entonces ahí el proceso de remodelado se desequilibró hacia el lado de la reabsorción. Y ahí es cuando aparecen signos que nos llevan a la presencia de una enfermedad ósea que es la osteoporosis. En esa enfermedad nosotros sabemos, o en esa patología, nosotros sabemos que el aumento de la reabsorción ósea, la disminución de la densidad ósea y de la cantidad de matriz ósea lleva a que el tejido óseo sea más frágil y por tanto el hueso, el órgano hueso, sea más frágil y pueda fracturarse y puedan producirse algunas lesiones. En el sentido inverso, cuando los osteoclastos no se activan, quienes trabajan en demasía son los osteoblastos, y entonces este proceso se desequilibra hacia el lugar de la formación, el tejido óseo es más denso, más fuerte, también termina siendo más frágil, y va a producir ciertos signos clínicos, y ahí estaríamos hablando de lo que es la osteopetrosis, ¿verdad? Entonces el remodelado óseo, que es podríamos decir, el proceso biológico en condiciones normales y saludable del tejido óseo, puede tener estos ciertos desequilibrios que lo lleven a producir patologías por cualquiera de las dos ramas de disfunción. ¿Ah? Bien, momentos en que puede ocurrir el remodelado y que nos podemos encontrar. Yo ya les decía algunos, durante el desarrollo embrionario, durante el crecimiento, o sea, el desarrollo de lo que sería postnatal. Por ejemplo, durante la cicatrización de una extracción, nosotros vamos a tener un alvéolo
que nosotros realizamos una extracción, eso se llena con un coágulo de sangre, nosotros esperamos, en el organismo comienza a producirse tejido óseo no laminar, y ese tejido óseo no laminar después es sustituido por tejido óseo laminar, y se produce la cicatrización del alvéolo luego del remodelado óseo. O lo que llamamos el remodelado perimplantar. Nosotros colocamos un implante, el implante primero se produce tejido óseo no laminar, o sea, con un colágeno que está relativamente desordenado, y ese tejido óseo después se remodela, y cuando se remodela va a haber una presencia de tejido óseo no laminar en torno al implante, y ahí es donde podemos verificar si existió o no la óseo-integración, si el tejido óseo pudo rodear completamente al implante, etc. Bueno, ese proceso requiere de la acción del remodelado óseo. ¿Ah? Otro caso relativamente particular es el caso de que quizá muchos de ustedes lo hayan hecho alguna vez, o lo hayan leído, o hayan indagado en eso, que es cuando nosotros colocamos un relleno óseo y queremos producir un sector de tejido óseo a punta de partida de aportar una estructura a un andamio o una estructura tridimensional para la formación de tejido óseo nuevo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, que era lo que yo deslizaba hoy, que para el remodelado óseo, los osteoclastos y el tejido óseo va a remodelar partículas que no pueden ser de un tamaño muy grande, porque si no nosotros vamos a colocar un relleno que en realidad las células propias de nuestro organismo no son capaces de resolver. Entonces ahí es muy importante que, y esto lo dejo más para el plano disciplinar, cuando ustedes vayan a utilizar elementos extra que van a incorporar como parte de una terapéutica, donde van a necesitar de la acción de las células óseas para el remodelado, tengan en cuenta que el tamaño de las partículas es un elemento clave para poder desarrollar un adecuado remodelado de esa estructura exógena que ustedes incorporan, ¿no? Así que también son elementos como a tener en cuenta. Bien, y otro elemento distinto o un elemento diferente es el modelado óseo. ¿Ah? El modelado óseo fundamentalmente tiene un vínculo muy fuerte con forma, ¿no? Lo de modelar, acá nos podemos acordar de Ghost y aquello de hacer el tarrito, en la película se hace el tarro de barro. Bueno, acá en realidad en esta secuencia, la diferencia en el modelado óseo es que en realidad esta es un proceso biológico a nivel del tejido óseo en el cual hay acciones que son relativamente, pueden llegar a ser relativamente descoordinadas entre la formación y la reabsorción. ¿Ah? En el modelado óseo, para llegar de esta mandíbula, y acá quiero recordar a otro profe que para mí también me marcó mucho en mi formación, y está Fernando también, así que él también se va a sentir muy contento. Esta foto la sacamos con Jorge Gutiérrez hace unos cuantos años. Este material es de anatomía, así que le agradezco a la cátedra por habernoslo proporcionado. Es un material que nosotros usamos en el curso de pregrado para mostrar desarrollo de los maxilares, desde la vida prenatal hasta el adulto. ¿Ah? Y bueno, recordar también a Jorge y que fueron nuestros maestros, en definitiva ellos, que seguramente hoy nos están mirando desde otro lugar. Bueno, acá vemos cómo la forma de la mandíbula va cambiando. Este cambio no es azaroso, este cambio tiene un montón de causas o son la consecuencia de un montón de factores que intervienen en ese modelado de la pieza ósea, ¿sí? Este modelado, la pieza ósea del hueso mandíbula en este caso, está relacionado a muchos espacios o lugares donde se alternaron zonas de reabsorción y zonas de formación, que estas zonas no tienen por qué haber sido coordinadas entre sí, sino que respondieron generalmente a estímulos, algunos generales, pero otros muy importantes que son locales de acuerdo a la acción muscular, a la acción de las articulaciones que participan en el crecimiento, a la acción de funciones como deglución, respiración, masticación, etcétera,
que muchos de ustedes que están acá, que son afines a la ortopedia y ortodoncia, manejan, pero que es un elemento muy importante dentro del tejido óseo a tenerlo en cuenta y a poder diferenciarlo, ¿no? Poder ver las diferencias que existen a nivel de la biología ósea entre el remodelado, que como vimos era una función alternada de osteoblastos y osteoclastos, con cierto grado de coordinación, con un grado de control relativamente general, porque fundamentalmente son las hormonas, los elementos claves en el desarrollo del remodelado óseo, como son la calcitonina y la paratormona. En otros casos son elementos locales como el osteocito como mecanorreceptor, las presiones, las fuerzas, ¿ah? Pero en particular en el modelado óseo adquiere otra característica. Y lo importante es entender que en el modelado óseo, en la biología del modelado óseo, la coordinación celular entre blastos y clastos, o entre células formadoras y células reabsortivas, no es imprescindible, y lo que guía eso son las activaciones de esas células por otros mecanismos, y fundamentalmente los mecanismos locales en el modelado óseo adquieren una característica o una funcionalidad muy importante. ¿Ah? O sea que para no dejarlo, probablemente podríamos hacer una charla de modelado óseo de mucho rato, pero en realidad lo principal era poder diferenciarlo en cuanto a las características con el remodelado. Ahora bien, el tejido óseo, además de clasificarlo por su textura, que era como estábamos viendo, y que veníamos mirando, que tenía que ver con el rol que tenía el colágeno en la disposición y la caracterización de la matriz, también al tejido óseo lo podemos clasificar de acuerdo a su arquitectura. Y de acuerdo a su arquitectura es donde aparecen las características de compacto y esponjoso. Acá es donde les pido que sean cuidadosos en los términos. Acá es donde la mayoría de la bibliografía, y tiene que ver porque la bibliografía está escrita en inglés, y bone and bones es más o menos lo mismo, y a veces el que traduce pone hueso compacto y hueso esponjoso. Deberíamos ser más cuidadosos en la nomenclatura que utilicemos y decir tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. A pesar de que van a ver ahora que es una clasificación que así queda incompleta, porque en realidad para hacer una clasificación completa del tejido óseo deberíamos juntar las dos cosas. Deberíamos juntar la textura con la arquitectura. Desde el punto de vista de la arquitectura, el tejido óseo compacto es es el tejido óseo que está, por ejemplo, en las periferias de las diáfisis o de las epífisis, ¿sí? Y el tejido óseo esponjoso es ese tejido óseo que tiene espacios areolares más grandes, áreas de tejido conectivo más importantes, ¿sí? Acá las áreas de tejido conjuntivo son muy pequeñas y están básicamente reducidas a los conductos de Havers, que en realidad no vamos a entrar en todo ese detalle, porque ese detalle sí nos llevaría un rato y sería medio complicado. Lo que sí quiero pensar junto a ustedes es esto, es que las variedades de tejido óseo surgen de combinar las dos clasificaciones que vimos. Al lado de la izquierda tenemos las variedades de tejido óseo de acuerdo a su textura, el tejido óseo laminar y el tejido óseo no laminar. Y al lado de la derecha tenemos a los tejidos óseos clasificados de acuerdo a su arquitectura, el tejido óseo esponjoso y al tejido óseo compacto. Cuando nosotros hacemos el cruce de estas cosas, o de estas dos clasificaciones, llegamos a la conclusión de que existen 4 variedades de tejido óseo. Existe el tejido óseo laminar compacto, el tejido óseo laminar esponjoso, el tejido óseo no laminar compacto y el tejido óseo no laminar esponjoso. Estos 4 tipos de tejido óseo surgen de cruzar esto. El tejido óseo laminar esponjoso es esta flecha, el tejido óseo laminar compacto es esta flecha. El tejido óseo no laminar esponjoso es esta flecha, el tejido óseo no laminar compacto es esta flecha. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que nosotros podemos encontrarnos en determinados momentos y en determinadas circunstancias con cualquiera de estas 4 variedades, en el marco de nuestra práctica y del análisis de un trabajo que estemos haciendo, de lo que vamos a ver. Entonces, me parece que es conveniente poderlo clasificar así. Y bueno, me gustaría que a partir de ahora, si pueden, no hablen de hueso laminar compacto, hueso laminar esponjoso, hueso no laminar compacto, porque el hueso es la mandíbula, el fémur, la tibia, el peroné. Esto de lo que ustedes están hablando, que es laminar compacto o laminar esponjoso, es el tejido óseo y no el hueso. ¿Ah? Vimos como lo más macro. Ahora me gustaría conversar con ustedes algunos aspectos un poquito más moleculares, ¿ah? Que tienen que ver con elementos que se relacionan. Este es un trabajo, es un poquito viejo porque es del año 2013, no es tan viejo igual. Es un artículo que está en español, que me parece que está bueno para que lo puedan ver,
es de la revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. Es una revisión sobre periodontitis, pero habla de estos 3 elementos que son muy importantes y que hoy a nosotros nos están llevando a estudiarlos bastante, que son, hablamos de eje, RANK, RANKL, OPG, en realidad son 3 elementos, 3 moléculas que en realidad actúan juntas, que la OPG se está considerando como una molécula que actúa de manera protectora en los procesos de reabsorción ósea, y que bueno, nosotros las estamos estudiando y por eso se las queríamos comentar, o por lo menos dejarlas bien para que la podamos ver mínimamente para poder después entender algunas cosas. ¿Ah? En realidad, los elementos claves de este eje son RANK y RANKL, ¿no? RANK es una proteína de membrana que se expresa en las células inactivas de origen monocítico, y RANKL es un ligando que expresa el osteoblasto, y que en realidad cuando se produce la unión RANK con su ligando RANKL, es cuando comienzan o pueden activarse algunos procesos que vamos a estudiar ahora. ¿Ah? ¿Qué sucede? Que la activación de ese eje RANK-RANKL, o sea, la unión entre esos 2 elementos que provienen del osteoblasto y del osteoclasto, quiere decir que entonces que, además de los mecanismos moleculares que vimos, donde hay proteínas que llegan a las células y pueden producir activaciones, también a veces hay conexiones célula a célula que producen activaciones de ciertos mecanismos que fueron los que estuvimos viendo previamente. Entonces, cuando los componentes RANK y RANKL, o sea, cuando RANK encuentra a su ligando en una célula vecina, ¿sí?, lleva a que la célula que estaba inactiva, ¿ah?, el monocito inactivo, podríamos hablar también del preosteoclasto, ¿sí?, genera una serie de cambios que son muy importantes. Y esos cambios pueden ser iniciales o se pueden sostener en el tiempo. Entonces, ¿a qué se asocia o qué inicia esta relación RAN-RANKL? En principio, en esa célula, en ese monocito inactivo, lo primero que desarrolla es la reorganización del citoesqueleto. ¿Por qué la reorganización del citoesqueleto? Porque la fijación del osteoclasto para poder activarse tiene mucho que ver con la composición y las características que toman los filamentos de actina, en particular en el interior del osteoclasto, para formar o generar los mecanismos de adhesión para producir la reabsorción ósea. ¿Ah? Entonces ese es un primer elemento que se activa cuando se produce esta fusión entre RANK y su ligando a nivel de los 2 elementos celulares. ¿Qué activa también o qué favorece también o qué se detecta que cuando RANK-RANKL se conectan se ve favorecido? Es el sellado. Por tanto, hay producción de osteonectina, hay activación del proceso de sellado, aquel que decíamos, de hacer como una ventosa sobre el tejido óseo. Entonces esto produce una activación importante en la producción de ese sellado. La reorganización del citoesqueleto es la polaridad de la célula. El osteoclasto tiene una polaridad definida, esta zona que se ubica más acá es la zona que va a ser de reabsorción, y los núcleos se desplazan hacia la zona basal, que es la zona que está más alejada del borde donde se va a producir el fenómeno de reabsorción. O sea, del lugar donde se está produciendo el sellado, del lado opuesto, se produce una acumulación de todos los núcleos de la célula, lo que genera esa clara polaridad, marcando y dejando bien libre la zona de sellado para que sea la zona relativamente, que sea la zona funcional de la célula. Se ha detectado también que esta unión RANK-RANKL puede permitir supervivencia del osteoclasto. El osteoclasto, cuando se genera esta unión entre el ligando y la proteína, lo que se produce es un aumento de la supervivencia. Quiere decir esto que el osteoclasto va a vivir más tiempo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que es importante detectar que hay factores que pueden estimular esta unión. ¿Ah? Y en realidad, acá tienen 3 factores que son claves en el estímulo a esta unión. ¿Verdad? Son elementos que estimulan a RANK y RANKL,
el factor de crecimiento fibroblástico beta, el interferón beta y el factor estimulador de colonias 1, ¿tá? Que son estos 3 factores de crecimiento. Pero también hay factores que contrarrestan a RANK, que lo que hacen en realidad es ocupar el lugar que RANK tenía, o que está libre, para evitar que se produzca la unión y por tanto que se active la reabsorción. Y en este caso aparece la OPG, que es la abreviatura de la osteoprotegerina, el interferón gamma, la interleuquina 4, la calcitonina. Esto yo no los quería marear, simplemente es acercarles, fuimos como avanzando en los planos o quizá descendiendo en los niveles de organización. Estos son los aspectos más moleculares hoy por hoy, que están vinculados a la acción fundamentalmente del remodelado óseo, de la acción del osteoclasto y de la biología ósea en ese marco, y me parecía que era interesante compartir. Parte de ese trabajo ya está presentada una tesis de doctorado que está esperando a ser defendida ya por la doctora Mitre. La parte nuestra, de la parte de histomorfometría, ya la terminamos nosotros y ya está presentada la tesis a la espera de la defensa. Buenísimo. Así que esperemos que nos vaya bien. Ojalá. Con respecto a la pregunta que hizo, hay una doctora que hizo una pregunta sobre la diferencia que existía entre el hueso laminar y el hueso reticular. Eso no se puede diferenciar, solamente se puede diferenciar con el microscopio. Por eso la clasificación esa en mucha bibliografía la da como la clasificación del tejido óseo desde el punto de vista microscópico, porque solamente vos podés saber si un hueso es laminar o es reticular, o que es lo mismo decir que un hueso es primario, que es el equivalente al reticular o inmaduro, lo diferencias del hueso secundario, maduro o laminar solamente con el microscopio. No hay ninguna otra, al menos que yo conozca, no hay ninguna otra forma de diferenciar hueso maduro de hueso inmaduro. Por eso yo le comentaba que la biopsia, capaz con trocánter o algo así, podría ser. Sí, solamente se lo puede ver con el microscopio. No, de otra manera no. Ya vamos a llegar. Bueno, si les parece, seguimos. Fernando, ¿te parece? Cuando tú quieras, Gaby. Perfecto. Vuelvo a compartir entonces. Bueno, un poco la idea era ahora trabajar más que nada para ver y conocer cómo estudiar el tejido óseo, ¿no? Yo traje algunos ejemplos de algunos artículos que recogí así, ahora 2020, artículos 2020 de Cielo, como para poner en común con ustedes, pero más que nada para que nos dé el punto de partida para poder pensar cómo estudiar el tejido óseo de diferentes maneras. Y en tal sentido, ahí mostrarles algunos estudios que nosotros estamos haciendo en algunas áreas, que tienen que ver algunos con modelos experimentales en animales, otros que estamos intentando incorporar en lo que son cultivos celulares, y ingeniería tisular, y después otros que están más vinculados a estudios descriptivos en desarrollo y a nivel embrionario. Ese es como el recorrido para esta última hora, que espero lo podamos compartir. Vamos a ver si nos da el tiempo. Yo, por ejemplo, un artículo que vi para que podamos reflexionar, es un artículo sobre una proteína que estuvimos viendo, que era la BMP2, en reparación ósea en defectos críticos con diferentes biomateriales. Entonces acá tiene un estudio sobre la biología del tejido óseo, con
biomateriales, o sea, materiales que son utilizados o van a ser utilizados. Este modelo vamos a ver ahora que es experimental en rata. Ahí tenemos la descripción del resumen. ¿Ah? Es un estudio en ratas, en animales de experimentación, donde se realiza la colocación de un aditivo, de un relleno, de diferentes rellenos, van a ver ahí, son 4 o 5. Esto también va a quedar para que ustedes tengan la referencia del artículo, si después lo quieren leer, y lo quieren visualizar, son artículos que están en español, yo intenté que fueran así para que no fuera una limitante si a alguno le cuesta un poco el inglés. ¿Ah? Entonces, cómo la regeneración ósea asociada a lo que es la proteína morfogenética ósea, la BMP, y diferentes tipos de relleno, cómo los autores visualizan cómo esos rellenos se van dando entre los grupos controles y diferentes tipos de uso de biomateriales, y las conclusiones. Ahí lo que estamos viendo es la aplicación a la biología del tejido óseo de un material que es externo, de un componente de matriz no fibrilar que se utiliza como un aditivo, y de ver que la base o el sustento de la investigación o de la creación del nuevo conocimiento está dado en un modelo experimental en animales. ¿Ah? Otro caso, por ejemplo, es estudiar la calidad, también este es un modelo experimental en animal, ¿ah? Estudiar el efecto de un fármaco en la calidad ósea de ratas con cierta condición general. ¿Ah? Ahí tienen el resumen del trabajo, ¿sí? Y algunos datos sobre cómo las ratas, cuando son tratadas con cuál sería la condición ideal después de, o sea, el simulado, la rata con la deficiencia, y la deficiencia y el fármaco, y cómo se pueden hacer estudios que permitan valorar, en este caso, densidad ósea y densidad mineral ósea a nivel lumbar. ¿Bien? ¿Cuál es la idea de presentarles estas cosas? Que en realidad son rápidas, no forman parte del objetivo de nuestro trabajo hoy, pero sí presentarles una serie de posibilidades que nos brindan o que tenemos desde el punto de vista metodológico para poder ahondar en el conocimiento del tejido óseo. ¿Sí? Una de las grandes áreas como de conocimiento del tejido óseo es la experimentación animal, ¿sí? Donde en diferentes latitudes, yo les quiero contar una experiencia que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires hace algunos años, que yo les contaba, que yo visité la cátedra de histología a cargo de la doctora Patricia Mandalunis, y tuvimos la posibilidad de conocer diferentes modelos experimentales que estaban aplicados al tejido óseo, y que permitían o que permiten tener conocimiento o referencias acerca de las diferentes propiedades del tejido óseo y conocer acerca de la biología del tejido óseo. Y como estos modelos experimentales que se desarrollan en la Universidad de Buenos Aires se desarrollan en base a diferentes disciplinas, me parecía que estaba bueno contárselos, ver qué posibilidades nos daba la experimentación animal y qué características nosotros podemos, o qué tipo de trabajo de esa experimentación animal podemos sacar que se pueda aplicar a cada una de nuestras disciplinas. ¿Ah? Bueno, los modelos experimentales tienen ciertas características, ciertos estándares, y simplemente para que ustedes tengan una idea, existen a nivel de modelos odontológicos experimentales, modelos asociados a diferentes disciplinas. ¿Ah? Yo les voy a mostrar 4 que son de condiciones odontológicas, que eso muchas veces se asocian a modelos generales, ¿sí? Y vamos a ver los tipos de estudios que se pueden realizar fundamentalmente en el desarrollo y en la lectura de esos modelos experimentales. ¿Ah? Bueno, la cátedra, la Universidad de Buenos Aires, la cátedra de histología de la Universidad de Buenos Aires tiene un panorama muy importante acerca de la biología del tejido óseo aplicada a ratas Wistar, que es el modelo que ellos utilizan, y lo tienen claramente estandarizado en diferentes lugares, fundamentalmente a nivel de tibia y a nivel de primer molar inferior, que son los elementos que toman como referencia. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, vamos al modelo de enfermedad periodontal. Yo no sé si hay gente que esté trabajando en periodoncia acá en este grupo. Pero el modelo de enfermedad periodontal, como lo ven acá, esta es una mandíbula extraída de un animal. Acá tiene el modelo experimental, se nota ahí el grado de inflamación que presenta,
el sector control que se utiliza siempre en el mismo animal, las características del modelo experimental que se desarrolla en el primer molar, en 72 horas se produce el proceso inflamatorio, y que permite el estudio del tejido óseo, que en el caso de la Universidad de Buenos Aires está realizado en ese sector. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un estudio de pérdida ósea en animales tratados con una droga, ¿ah? Y las características que ese estudio da en cuanto a diferentes elementos, como es ancho del ligamento periodontal, el volumen óseo, etc. O sea que ahí hay un modelo donde nosotros podríamos, a través de la enfermedad periodontal, poder estudiar las características que el tejido óseo se generan a nivel de lo que es un modelo experimental en rata. Otro modelo posible, sé que hay varios compañeros que están trabajando en el posgrado de endodoncia, son los modelos de endodoncia que ellos aplican, identifican la raíz mesial del primer molar inferior, se estudia hueso interradicular también estudian la región periapical, ¿sí? Y acá tienen varios modelos, y acá están los referentes de la cátedra que están trabajando en esa área, sobre selladores, por ejemplo, endodónticos en animales experimentales, ¿sí? Por supuesto que estos modelos requieren de una puesta a punto de la técnica, del manejo de los instrumentales, etc. Pero lo que me interesaba fundamentalmente poder difundir, esto fue una experiencia que yo pude hacer a través del grupo de UGM en una visita de pasantía docente. Me parece que es interesante conocer cómo existen modelos experimentales y formas de estudiar a nuestra disciplina asociada al tejido óseo, y poder obtener resultados y datos que tienen que ver con la biología del tejido óseo aplicada a nuestras disciplinas. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires también existe el modelo de distracción osteogénica, ¿tá? Donde se produce la incorporación de aparatología, que produce la separación de la pieza ósea, la aplicación de fuerzas y el estudio de esas características, cómo se van dando. Están los distractores que utilizan para las mandíbulas, ¿tá? Y acá tienen las características de estudios, trabajos que muestran. Casi todos estos trabajos están publicados. Yo les sugeriría la incorporación de Mandalunis, allí tienen el nombre, como posibilidad para hacer la búsqueda de los artículos que ellos tienen publicados. Ahí desarrollan cómo son sus modelos experimentales y qué resultados tienen. Me parece que puede ser interesante a la hora de ver cómo se puede trabajar en modelos experimentales. También existe un modelo de ortodoncia, de movilidad dentaria, movilidad de molares. ¿Ah? Acá tienen el diseño del aparato, ¿ah? Y el movimiento dentario, cómo lo utilizan. Un trabajo allí que estos son póster y después la variectomía como modelo de déficit de estrógenos, que muchas veces puede servir como inductor. Nosotros hablamos hoy de la regulación hormonal del remodelado óseo, etc. Y bueno, esto podría ser una instancia donde el lado operado, el lado simulado, ¿tá? Para realizar la intervención, y cómo nosotros después, a través de todos estos estudios, podemos en el laboratorio de histología poder procesar y desarrollar estudios que nos permitan identificar el comportamiento del tejido óseo, ya sea en el material fresco o en el material seco. Y en el material fresco, en este momento, nosotros estamos desarrollando coloraciones convencionales y estamos intentando desarrollar coloraciones de inmunistoquímica, ¿sí? Bueno, nosotros iniciamos nuestro camino con un trabajo multicéntrico con Tucumán. Juan Garat, que está acá, que es profesor de la Cátedra de Histología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán. Y en realidad lo que nosotros hicimos en este estudio fue verificar sobre la acción de un modelo general de plombemia, o estamos intentando hacerlo, ¿no? Ya están los animales que ya pasaron por la etapa experimental, tenemos lamentablemente los bloques en parafina, pero estamos esperando la obtención de los marcadores de RANK, RANKL y OPG para realizar un análisis entre grupo experimental y control, tomando como referencia qué incidencia tiene la
la intoxicación con plombemia de los animales y la enfermedad periodontal. Algunos hallazgos nos permitieron identificar que había unas variables que podría ser bueno estudiar, y nos pareció poder hacer una descripción y una descripción del comportamiento de los marcadores de rank, RANKL y OPG. Yo les decía que este eje era clave en el proceso de remodelado en cuanto a la acción de los osteoblastos y a los osteoclastos, y en particular de los osteoclastos en su supervivencia, en aspectos de sellado, etcétera, que eran todos elementos que potenciaban la reabsorción, y la OPG como un elemento capaz de contrarrestar esa reabsorción. Nosotros lo que intentamos ver es el grado de presencia de cada uno de estos marcadores en cada uno de los animales, aquellos que tienen plombemia y enfermedad periodontal, y en aquellos que solo tienen enfermedad periodontal, para verificar qué características diferentes presentan estas variables en torno a los animales. El punto de partida para este trabajo fue un estudio que también se realizó en la Universidad de Buenos Aires, a partir de un equipo de la doctora también Patricia Mandalunis, Luciana, que es otra compañera que trabaja allí en la UBA, que también estuvo trabajando. Ellos estudiaron otras intoxicaciones, en realidad ellos estudiaron el cromo, a punto de partida de la presencia de metales en el agua del riachuelo, veían un retardo en la erupción de los dientes de los niños, y entonces hicieron un modelo de erupción dentaria y la intoxicación con el metal, y eso lo que lo llevó fue a ciertos datos que fueron parte de la tesis de doctorado de Luciana, la compañera que trabaja como profesora adjunta, creo ahora, en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Histología de la Universidad de Buenos Aires. Con ese punto de partida, nosotros, viendo que en Uruguay había una realidad del plomo que era bastante importante en algunos lugares, nos pareció bueno empezar a indagar en plombemia y enfermedad y salud y tejido óseo a nivel bucodental, y bueno, y surgió esta posibilidad con la gente de Tucumán de poder realizar este trabajo combinado, donde nosotros lamentablemente no tenemos laboratorios de animales de experimentación, y pudimos fortalecernos del lugar que nosotros tenemos un buen desarrollo de inmunistoquímica. En realidad lo tenemos trancado porque no tenemos en realidad estos reactivos en particular para animales, lo tenemos para humanos y no están dando no hemos podido comprobar los resultados. Y eso fue la interacción de dos centros, de dos lugares de trabajo, que en realidad, basándonos en la fortaleza de cada uno de los espacios, pudimos por lo menos encaminar un proyecto de investigación en este sentido, y bueno, vamos a ver, ojalá que tengamos suerte de poder concretar. ¿Ah? Otro camino posible para poder estudiar al tejido óseo, etcétera, es un camino que nos ofrece lo que es el cultivo celular, y la capacidad de poder identificar o poder llegar a la obtención de células óseas a partir de células madre. Nosotros en la cátedra tenemos una línea de trabajo bastante sólida, con varios compañeros que están desarrollando actividades en lo que es el área de ingeniería tisular. La facultad está poniendo a punto un laboratorio de cultivo celular, y en el marco del inicio de la maestría en biología oral, que este año se inició el año pasado, y este año ya están los maestrandos iniciando sus tesis de maestría, en ese marco la doctora Mara Castellano está realizando un estudio acerca de cultivo celular con vínculo con el tejido óseo, y bueno, diferentes medios modificados y verificando la capacidad de diferenciación esta es su hipótesis de trabajo, ¿no? Es modificando algunos medios con algunas características particulares desde el punto de vista molecular, ver la posibilidad de diferenciación de células madre, perdón, que quedó una S de más allí en la presentación, de origen pulpar en osteoblastos. Este es otro camino posible, ¿no? Utilizar las células madre que podemos obtener de pulpa dental, de regiones o de otros lugares. También hay posibilidad de hacerlo con células madre del cordón umbilical, y poder desarrollar algunas líneas de trabajo
que estén centradas en la posibilidad de la obtención de osteoblastos, en este caso, para poder aplicarlo al tejido óseo, y para ver la capacidad que tenemos de la producción de scaffold, etcétera, que sería como el punto de partida para el inicio de una línea de investigación. O sea que vimos un área de trabajo centrada en lo que son los modelos experimentales, otra línea de trabajo centrada en lo que son los cultivos celulares, y otro camino que estamos pensando explorar es verificar la presencia o las características descriptivas ahora en este caso, porque son con material fetal que disponemos en la cátedra para el desarrollo de diferentes técnicas de inmunistoquímica, que son el mismo material fetal que nosotros estamos desarrollando dentro de la cátedra en lo que tiene que ver con odontogénesis. Vamos a hacer un estudio de sutura media palatina y el comportamiento frente a diversos marcadores. Tenemos pensado estudiar en esa sutura y probablemente en la sutura parieto-parietal el eje RANK, RANKL, OPG, diferentes factores de proliferación celular y diferentes factores de apoptosis, como hablábamos, probablemente algunos factores de marcación de tipo angiogénico, y todo eso va a formar parte de esta línea de trabajo que estamos intentando desarrollar, que tiene que ver con la sutura medio-palatina a nivel fetal. Lamentablemente, a nivel mundial no existen datos exhaustivos en humanos del desarrollo de la sutura medio-palatina a nivel fetal. Sí existen a nivel de adultos, a partir más o menos de los 20, 21 años, 18 años, hay algunos trabajos hechos en cadáveres sobre longitud, etcétera, pero hay muy pocos trabajos sobre la marcación de la sutura medio-palatina y su comportamiento frente a estos marcadores que nosotros queremos desarrollar. Así que bueno, que es otro camino como a explorar y cómo a ir desarrollando. La idea de este segmento final era, bueno, ponerles a disposición diferentes herramientas que existen para poder seguir explorando acerca del tejido óseo. Nosotros estamos en alguna de estas, algunas incipientes, otras relativamente encaminadas, otras con proyectos para desarrollar, y bueno, obviamente que a nuestros equipos de trabajo, quienes quieran unirse para seguir caminando en este terreno de la biología ósea, serán bienvenidos. Y bueno, muchas gracias y quedamos atentos a los comentarios que puedan realizar, y abrimos la participación para que, si quieren comentar algo, sea bienvenida.